Hola, buenas. Hoy traigo un libro muy único en su ideología de lo que es la filosofía espiritual, muy diferente a Osho, a los Upanishads, muy diferente a... bueno, se acerca a un curso de milagros, pero también es diferente, pero único en muchas cosas y diferente a Osho en varios aspectos. De enseñanza. Porque Osho habla de todo tipo de cosas. Hablaba y estaba en la gente que creía en él, como yo. Y creo en algunas cosas y en muchas cosas. Este libro he llegado a sentir cosas con él, pero no como con Osho, ¿vale? Pero lo que explica este libro, que es El amante cósmico, segunda parte, volumen 2, charlas y ensayos, cómo percibir a Dios en la vida diaria, Paramahansa Yogananda. Este era una gran alma antigua que quería difundir porque en la India hay varios estilos, varias ramas, como dice el Hare Krishna, de enseñanza, ¿no? Y le ponen un nombre. Él quería difundir su Kriya Yoga, que le llaman Kriya Yoga, por todo el mundo, y fue a Estados Unidos. Y murió en Estados Unidos, no en Inglaterra, fue en Estados Unidos, porque mientras daba las charlas, veía a la gente que se dedicaba a beber alcohol, fumar, y llegó un momento, un día que llegó a decir, incluso, ¿no os da vergüenza? Llegó a decir, a enfadarse. Estoy explicando una cosa importante y vosotros nomás os dedicáis a beber y a drogaros y a fumar tabaco y no aprendéis nada de lo que llevo diciendo desde que estoy impartiendo esta enseñanza aquí en vuestro país. Ahí ya él se percató de que no le hacen caso, o sea que estaban escuchándole como si escucharan a un actor de cine, no se lo tomaban en serio. Pero bueno, él dejó un gran legado, que yo tengo, este es el volumen 2, yo tengo el volumen 3, el volumen 1 no lo tengo porque es para principiantes, y no lo veo necesario tenerlo. El segundo volumen, que es se llama El amante cósmico. Y el tercer volumen se llama Un viaje a la iluminación. Que da, como enseña, ¿no? Y da consejos en el tercer volumen de cómo vivir y percibir a Dios, o cómo vivir sin nervios, cómo quitarte los nervios, cómo centrarte, cómo relacionarte. Es como una especie de consejos que da en ese libro. Volverte inmortal, también en el segundo dice, ahí también lo dice. Pues yo digo que eso lo dice, que es una posibilidad, pero que no hay nada mejor que fundirse con el gozo de Dios,
por lo que dije yo en las otras charlas, es que llegas o puedes llegar a aburrirte algún día de, por ejemplo, los grandes músicos Beethoven y todo esto llegaron a decir que la mejor música, y eso lo decían grandes maestros musicales, que la mejor música era el silencio. El silencio. Eso nos dice mucho. Nos dice mucho porque nos está diciendo que están cansados ya de tocar música, de su hobby. Si la mejor música para ellos era el silencio, nos está diciendo que la mejor música, que lo mejor es el silencio. Dejar, porque estaban cansados de ese hobby y estaban muy mayores ya. Beethoven, toda esta gente de la música clásica, hay muchos. Y entonces él dice que te puedes volver inmortal, sí, te puedes volver inmortal, como aplica él en el del tercer libro. Eso ya hablaremos otro día. Aquí lo que vamos a hablar es cómo describe mejor que los Upanishads, mejor que cualquier Upanishad lo describe. Él estaba en tal sintonía con la existencia, con el ser, con la mente, estaba en tal sintonía que definía cualquier cosa de una excelentísima o excelente detalle, en excelente detalle, de una excelentísima comparación, ¿no? Comparación. Aquí nos describe en el capítulo 20, en la página 21, cómo se inició el origen del universo. Imaginaos. Y lo escribe de tal forma, pero aquí no solo explica eso, explica también como el tercer libro y el primer libro, supongo también, pero el primer libro no lo tengo porque no lo quiero. No me hace falta, con estos dos libros tengo bastante. Aquí te explica en la página 21 ¿veis? Aquí sale en el país de California, una foto de él. Él es ya mayor, y yo creo que fue por desconectar y irse a Estados Unidos. Se degradó más porque yo creo que se degradó de los nervios, de ver que hablaba y daba libros, escribía libros. Él los escribía por su propia mano, no era como Osho. Los escribía de su propia mano, pero no hacen caso a nadie. Seguía a la gente como yo, fumando tabaco, bebiendo café. Eso a él le perturbaba los nervios de ver que no había un cambio en lo que le estaba diciendo. Y de ser así, esta imagen como vino de ser de joven como aquí, que era una eminencia, que tiene un libro que describe muy bien la autobiografía de él, la autobiografía de un yogi. Os sorprenderá hacerla si os gusta la novela, os la recomiendo. Que de los mismos nervios y de la misma desesperación de ver que tanto decía
poco le escuchaban. No le escuchaban mucho, le escuchaban más a lo que tenían en mano, que era el cubata o la cerveza o el cóctel o lo que fuera, y el tabaco, los puros, o incluso la cocaína y la droga, que lo que decía él, ¿verdad? Por los nervios. Era más importante la droga que lo que decía él. Y él se degradó así de los nervios, de ver. Había gente que sí, que le hacía caso, pero él quería que le hiciera caso todo el mundo en general. No forzadamente, sino porque estaba diciendo una verdad muy grande. Y motivado pues de una forma que vio que unas partes del libro que aquí también lo dice, que él creía que iba a ser por su desconocimiento buenas, eran verdad algo del Kali Yuga, porque él decía que estábamos ahora en la era eléctrica, pensando que iba a venir cosas buenas al mundo. Pero cuando empezó a indagar cada vez más en una de esos meetings, en una de esas charlas, vio que no tenía remedio, que la gente estaba nada más que por el poder, por tener el poder de su país y cosas de estas, y vio que Estados Unidos quería tener el poder, ¿vale? Estados Unidos. Y que se tenía que hacer gobernar a todo el mundo entero, hacer unificar a todo el mundo por Estados Unidos, lo unificaría. Pero él al intuir que lo que había dicho de la era eléctrica, luego la era que no estaba mal encaminado, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que se podría crear un cielo aquí. Él dice que se podría crear un cielo aquí, y vamos a lo que vamos, a la página 21. Él creía que se podía difundir, crear un cielo aquí, creía, pero al ver a los presidentes cómo actuaban y cómo manipulaban, transgiversaban su enseñanza, o se aprovechaban de lo que decía él para estar simplemente en paz con ellos mismos, pero no hacer caso a lo que decía él, o Osho también. Osho era un gran, más que él, en el tema de la política, de cómo construir un nuevo mundo, que queda pendiente ahí el libro, la continuación de lo que estoy haciendo, un trabajo de cómo en el libro de cambio dice él cómo se tendrían que hacer las cosas, y la gente del poder pues se lo pasa por aquí, le sale por aquí, no hace caso. Aquí en la página 21, cambiando de tema y haciendo oídos sordos a lo que dicen los presidentes, porque van a lo que van, al poder y ya está. Le importa un bledo de la naturaleza, el ecosistema, le importa un bledo la educación, le importa un bledo la inteligencia artificial. Repito, la inteligencia artificial, a dónde puede llegar, a dónde puede llegar en lo militar, que eso asusta mucho, porque en una película tan simple como Terminator te explica lo que podría ser el futuro el día de mañana si las máquinas, por alguna razón o experimentación de los científicos, pues si pudieran coger conciencia sobre sí mismas, o ser no conciencia, porque eso conciencia no tienen las máquinas, ¿no? Pero ser autosuficientes, más inteligentes que el ser humano, y llegar a destruir al ser humano como un impedimento para el planeta. Ahí está Terminator, que él lo explica así, ¿no? Que las máquinas
máquinas destruyan al hombre, porque lo ven como un impedimento. Y eso es en lo militar. Pero bueno, vamos a hablar, eso ya hablaremos otro día, con el libro de Osho. Aquí dice, para que os deis y hagáis una idea de la profundidad de este libro, sobre todo lo que cuenta aquí de esto, pero él habla mucho de la moral y esto, ¿no? Y no solo no habla de la moral, eso va más allá de la moral. Dice que la moral viene sola, cuando tú cambias, todo cambia. Aquí el Paramahansa Yogananda dice que primero cambies tú, seas moral, y luego, pero es que más o menos es parecido, pero no es igual. Él habla mucho, Paramahansa Yogananda, de que haya un cambio forzado. Por ejemplo, dejar el tabaco, dejar esto, dejar lo otro. Osho también lo dice, ¿eh? Y ojo, dice, fuma tabaco hasta que te hartes. Yo pienso que los dos están equivocados, porque eso viene natural. Hay gente incluso que le dan infartos. Por ejemplo, yo tenía a mi padre que cuando estaba vivo, que le dio 2 infartos o 3. Y siguió fumando hasta el último día de su vida. Y no deja de fumar. Eso va por el individuo, la persona, ¿no? Según la situación o lo enganchado que estés al tabaco o no. O según la situación, si viene natural, dejarlo, ¿no? Pero hay gente que no lo deja ni aunque le den infarto ni aunque le den nada, ¿vale? Bueno, vamos a leer. Dice, el comienzo del sueño cósmico. Y dice que es un sueño, claro, un sueño de Dios, del ser, del universo, del espacio, del infinito, ¿no? Del sueño. Él dice, para tener una idea de cómo Dios hizo que el universo naciera, imagina que estás dormido y sueñas pacíficamente con un vasto espacio. Donde quiera que mires, contemplas el espacio ilimitado. Nada más. Sientes una paz infinita, gozosa y rebosante de una inteligencia omnisciente. Así era todo cuando aquella inteligencia suprema comenzó a reflexionar. Mucho tiempo he permanecido así solo. La conciencia de Dios, vaya. Mucho tiempo he permanecido así solo, muy tranquilo. Ahora es mi absorto, mejor dicho, en mi propia dicha, conciencia y sabiduría. Y dice, pero ahora voy a soñar un cosmos. O sea, aquí nos está diciendo que Dios era consciente de su dicha cuando no había nada creado. Y había como una especie de tiempo onírico, ¿no? O algo así, ¿no? Porque dice mucho tiempo. Si dice mucho tiempo, es que él es consciente de un tiempo, no como el de los ciclos de la naturaleza, las estaciones, sino un tiempo onírico, como puede ser el tiempo de un cielo onírico, que es tiempo también. O sea que les está diciendo que ya existía el tiempo, o mejor dicho, cuando fue consciente de ese espacio, se dio cuenta que había estado muchos eones, kalpas, y empieza a saber cuántos miles y miles de millones de kalpas o eones
soñando absorto en sí mismo, se dio cuenta de que mucho tiempo he estado absorto en mi dicha y en mi propia dicha, conciencia y sabiduría, pero ahora voy a soñar un cosmos. O sea, que a partir de ahí percibo yo que había estado, no eran tiempo en verdad no eran tiempo, sino que se había dado cuenta que había estado dormido y absorto mucho tiempo, pero no había tiempo ahí. Es cuando él dijo la palabra del tiempo, cuando empezó a existir el tiempo. Eso es más creíble. Y entonces dijo, esta divina inteligencia que es el espíritu comenzó a crear, deseando conscientemente que sus ideas se convirtieran en manifestaciones oníricas, y dividió su conciencia, diferenciando su poder de su naturaleza absoluta. La naturaleza absoluta era el no tiempo, la no mente. Así, pues, su conciencia quedó dividida entre la naturaleza manifestada y carente de vibración, ya está diciendo que no había tiempo. El espíritu, ahí no hay tiempo, y la naturaleza manifiesta, la energía cósmica. La energía, cuando él empezó a crear a crear un cosmos, lo hizo con su energía. Y la energía ya entró a un momento de decir, voy a crear la energía. Y en la energía hay tiempo. Constituida por cantidades infinitas de diversas percepciones, ¿ves? Existió la percepción, empezó a existir percepciones o procesos vibratorios de su pensamiento, del poder del pensamiento, que era energía, ¿vale? Dice, sabemos cómo funciona el pensamiento, dice Paramahansa Yogananda en primera persona. Cuando pensamos en un caballo, no vemos el objeto de nuestro pensamiento, pero si soñamos con un caballo, contemplamos su imagen, debido a que nuestro pensamiento está más condensado. Nuestro pensamiento en el sueño está más condensado y lo vemos, el caballo, o lo que sea, cualquier objeto que pienses o sueñes. Y cuando vemos a un caballo con nuestros ojos físicos, nuestro pensamiento está todavía más condensado, en sincronía con las vibraciones más densas del pensamiento de Dios. Magnífico lo que dice aquí. Dice, es decir, aquellas que se manifiestan en formas tangibles a los sentidos. Él empezó a tener sentidos. Apenas el espíritu comenzó su sueño consciente al dividir su inteligencia y su poder de pensamiento en muchas cosas, es decir, cosas, la ley de la dualidad o maya comenzó a existir. Repito,
Cuando la conciencia del espíritu se disoció mediante la creación de la dualidad, una parte de su conciencia surgió el espíritu como una fuerza inteligente activa, deseosa de expresar su poder. Aquí tenemos muchos ejemplos de este fenómeno de la naturaleza. Cuando se coloca una semilla de arce en el suelo fértil, comienza a germinar, crece y se desarrolla hasta convertirse en un árbol vigoroso. De modo semejante, cuando la voluntad de Dios plantó la semilla de su conciencia, en el suelo de la actividad, brotó una vasta creación. Es así como lo ha descrito. Para mí es mucho mejor que cualquier Upanishad o lo que sea. La mejor explicación de cómo se creó es un poco parecido a lo que dice un curso de milagros, pero no es del todo. Pero se aparece, no es del todo, no es del todo, no. Tiene un parecido, pero no. Luego dice, pero debemos recordar que Dios está soñando todo esto, que la creación cósmica no es más que una condensación onírica de los pensamientos de Dios. La primera diferenciación del espíritu fue la manifestación del pensamiento puro. La primera diferenciación, el pensamiento. Cuando empezó a pensar cuánto tiempo he estado solo, voy a crear un cosmos, ahí inició la primera diferenciación, la primera dualidad. Luego, proyectada fuera de el pensamiento germinal de su conciencia, vino la luz cósmica. La conciencia y la luz son idénticas, salvo que el hecho de que la luz tiene mayor densidad. Imagínate lo que sabía. El pensamiento de la luz es más sutil que el sueño de la luz. De la misma manera que el pensamiento del fuego es solo un concepto neutral, mientras que el sueño del fuego es una imagen perceptible. Aquí nos está dando una clave y muy parecido a lo que dice un curso de milagros. ¿No habéis soñado alguna vez que, por ejemplo, como en ejemplo a mí mismo, ¿no? Que os caéis de un ascensor, os caéis de un sitio y parece que estáis cayendo y despertáis sobresaltados? O que tenéis hambre y que estáis comiéndose un pastel y os despertáis con la boca como si estuvierais comiendo y si no estoy comiendo. Pues eso es un sueño de Dios, de percepción, como dice un curso de milagros. Dice, después de que Dios dispuso que hubiera luz en la asistencia onírica, contempló lo que había creado. Dijo, bien, pensó, no es esto exactamente lo que deseo.
Y aquí entra un curso de milagros. No es esto exactamente lo que deseo, tan solo luz. Pero aquí dice que es Dios, y yo doy la razón a él, ¿no? Para no decir nada. No solo es esto lo único que quiero crear, luz dispersa por todo el universo, ¿no? Lo que deseo tan solo, así pues, debería haber algo más tangible. Así pues, dio poder a su onérica luz cósmica para que se transformara en formas definidas. Por consiguiente, no olvides la situación de la palabra onérico, o sea, la naturaleza semejante al sueño de la palabra de la palabra onérico, o sea, naturaleza semejante al sueño, con la creación. Si suprimes el concepto de sueño, esta creación te parecerá desesperadamente desconcertante si no fuera un sueño, si fuera real. O sea, lo que nos está dando a ver aquí es que lo que estamos viendo es un sueño de percepción, como dice un curso de milagros. ¿Vale? Pero si fuera un sueño que fuera real de verdad, que no pudiera deshacer nunca, sería como dice aquí, un desconcertante, ¿no? Sería muy desconcertante. Entonces dice, de este modo la luz onírica de Dios empezó a actuar sobre el ámbito espacial del universo. Esta luz constituye el entramado de toda la creación que Dios comenzó a concebir o a desear que se expresase en un sistema específico formado por la sutil luz de la fuerza vital. La luz era la fuerza vital, que yo denomino Vitatrones. Para más yo ganando en primera persona. Dice que son Vitatrones. Más una condensación de Vitatrones que configuran la luz atómica más densa de patrones y electrones. Dios concedió a estos protones y electrones una fuerza adicional mediante la cual se agruparon en átomos y moléculas. Con un pensamiento aún más potente, él hizo que los átomos y moléculas se condensaran hasta formar gases, calor, líquidos y sólidos. Todos ellos creaciones de su pensamiento. En primer lugar aparecieron las nebulosas o gases. Luego, él comenzó a soñar una fuerza muy potente dentro de esas nebulosas y entonces dijo Dios, que estos gases se condensen
se condensen para producir calor, líquidos y sólidos. Y todo sucedió conforme a la idea de su sueño. Dios, perdón porque no veo muy bien, Dios había generado un proceso de malla o ilusión por el cual el aire, el fuego, el agua y la tierra permanecieran diferentes, aunque en verdad no existiera diferencia alguna, salvo en los pensamientos de subconsciencia onírica. Y a continuación dijo: empecemos a disfrutar de mi onírica creación. Así como Paramahansa Yogananda propone que se creó el universo, y es lo que yo hasta ahora he leído más correcto, porque va por un orden, va por los gases o por los nebulosas y todo esto, y los primeros organismos y cosas de esas, ¿no? Y esos organismos se supone cualquiera que tenga un poco de luces lo ve, ¿no? Que esos organismos, como están en el tiempo, ya van evolucionando hasta convertirse en cosas más diferentes, ¿no? ¿Qué cosas diferentes se manifestaron? Pues lo que yo he leído aquí ahora mismo, y lo he leído muchas veces, se fueron convirtiendo en organismos, como dice el libro que no he hablado de mucho, pero lo hablé muy mal, La presencia de Shiva, que es de filosofía de la creación, es una filosofía de la creación. Aquí rompe los esquemas, y por eso digo que yo soy maestro y un alumno totalmente contradictorio, porque voy explorando y examinando, ¿no?, los libros. Aquí no dice que primero fuera la edad de oro. No dice que era la edad de oro, sino que empezaba a crear formas como por ejemplo los organismos, los primeros animalitos que habían, como lagartijas posiblemente, o caracoles, o cucarachas, o cosas así, y luego fue evolucionando, como dice la presencia de Shiva, a crear los dinosaurios. O sea que en verdad aquí rompe todos los esquemas del Bhagavad Gita y lo que dice, que eso no lo he leído en el libro de él, lo que dice en otro libro, que es la edad de oro. No hubo una edad de oro al principio. Primero hubo una era de Kali. Una era de Kali. ¿Por qué? Porque si empezó a crear cosas deformes, como dice, que eso sí que pega con lo que dice la presencia de Shiva, seres o dioses con manos en las orejas, o las orejas como manos, la cabeza con dos cabezas o tres cabezas, y aparte de los dinosaurios, empezó a experimentar. O sea que en realidad, según lo que él dice, no quiero a la perfección a lo primero todo, una perfección a lo primero. Pero aquí
tenemos que tener en cuenta una cosa de lo que dice la presencia de Shiva, que lo primero que se creó en los globos que eran la Tierra, vamos a plantarnos en nuestro globo, en nuestro sistema solar, en la Tierra, en nuestro sistema solar, eran los seres de fuego, como dice la presencia de Shiva. Y entonces sí que podría haber venido a lo primero en una edad de oro. Los seres de fuego, que eran los anguiras. Los anguiras eran sacerdotes de fuego. Unos sacerdotes que no eran deformes, sino que eran como chamanes, o por así decirlo, o místicos los que tenían psidis, poderes de los más antiguos, remotos de la creación, y que esa era la edad de oro, la era de los seres de los anguiras. Los anguiras eran seres hechos de fuego, y de ahí se enseñaba bien. O sea, contradice un poco lo que dice lo que dicen las religiones, ¿no? Que hubo en la edad de oro lo primero, todo eso, de una manera como con armonía con el bosque. Posiblemente sí, los anguiras, los sacerdotes de fuego, crearan un sistema de naturaleza, unas leyes naturales que contribuyeran, puede ser, a una edad de oro. Eso puede ser, pero que desapareció al cabo de miles y miles y miles de millones de años, y vino como una especie de Kali Yuga. Ahora me va cuadrando un poco más. Vino una especie de Kali Yuga que eran los dinosaurios. O sea, primero creó seres de fuego, seres perfectos, durando miles y miles de años. Y el Kali Yuga no era como aquí los robots, porque es otro ciclo esto. El ciclo de ahí era los dinosaurios. Vino el Kali Yuga y se crearon, porque se ve que los anguiras, los sacerdotes de fuego, empezaron a experimentar con las moléculas, con los organismos y con todo esto, y crearon bestias. Y como ahora estamos haciendo, bueno, nosotros, la inteligencia artificial, robots. Pero esto es otro eón, otro kalpa, en donde en la evolución siguen alternándose la edad de oro, la de bronce, la de plata, la de hierro. De hierro, sí. Esa edad de hierro eran los dinosaurios. El Kali Yuga. Y exactamente, ahora me cuadra todo. Esa edad de oro siguió con una edad de plata. Hay una edad de bronce, una edad de plata y una edad de Kali. Y el Kali fue el haber experimentado con los seres vivos para crear esos dinosaurios. Y esos dinosaurios, pues, como ahora, imaginaos que los robots nos mataron a nosotros, pues esos dinosaurios se comieron, se devastaron, crearon una guerra al ser humano principal que hubo, al primer individuo o seres con cuerpos como nosotros, que acabarán destruidos. Entonces, pero esa era de Kali, de oscuridad, de dinosaurios y todo esto, duró pues también miles de millones de años, pero fue destruida, aquí viene lo bueno, fue destruida por Shiva, porque al ver tanto desorden, vino por el orden y empezó a tirar meteoritos, Shiva y cosas de estas, y
destruyó todas esas cosas, menos lo que no pudo destruir fueron los organismos de las cucarachas. ¿Qué es las cucarachas? Son los seres más antiguos que hay. Imagínate las cucarachas. Vienen de ahí, de los primeros organismos, de la prehistoria, ¿vale? Y habían cucarachas gigantes y eso era lo que habían igual que ahora y grandes, pero ahora solo hay pequeñas, a no ser que exista alguna grande, muy grande, no sé. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando se destruyó con los meteoritos y con la autodestrucción del arco de Shiva, que es una metáfora, ¿vale? Es una metáfora que fuera Shiva, que era como los astros se habían puesto en comunión con el dios Shiva y a la disposición del señor Shiva para ser lanzado con su arco, que era un arco iris o una aurora, y disparara todos los meteoritos ahí y destruyera esa edad de Kali que duró miles y miles de millones de años. Y luego empezó otra vez otra edad de oro. ¿Entendéis? Otra edad de oro, pero un poco más evolucionada. Ahí empezó el Homo sapiens. Homo sapiens sapiens. Y ahí hubo una edad de oro también, pero es que ahora ya ha pasado la edad de oro, la edad de bronce, la edad de plata, y ya estamos en la edad de Kali Yuga otra vez, que dura, pues, vete a saber, y será destruida según este libro también lo dice, y muchos libros, al cabo de, no sé, lo especifica muy bien en un libro de un tal Eric Zimmer, tiene lo de Tereo mal, Eric Zimmer o algo así, lo explica muy bien las edades de los manus que hay, precisamente se llama como yo, o sea, accidente, los manus que hay, cuánto dura el Kali Yuga. Y yo, por lo que leí en ese libro, que no sé si lo tengo o no lo tengo, lo tendría que mirar para revisarlo, que lo dicen muy bien y es más creíble, dura más que la edad de oro, que la edad de bronce y que la edad de plata, el Kali Yuga. Por eso dura miles y millones de años, un montón. Y te pone en ese libro de Rick Zimmer, no de este, te explica el cómputo de un ciclo completo, entero de los seres humanos. De un planeta, ¿no? El cómputo total de todo un planeta, por así decirlo. Pues bueno, eso es lo que quería explicar, muy interesante lo que he explicado, porque a raíz de esto es lo más lógico, ¿no? Que crear los gases, las nebulosas y todo esto, los líquidos, los sólidos y es más natural, los electrones, los protones, las partículas, las micropartículas, es lo más sensato, ¿no? Pero como lo he explicado yo ahora, creo que es ahí la clave, ahí está la clave del misterio de cómo se creó todo y en el punto que estamos ahora. Estamos más civilizados, pero estamos también autodestruyéndonos, creando robots. Porque los robots, como me extraña a mí, ¿no? Pero ahí sí, como dice José Mota, que cojan conciencia sobre sí mismos. Porque hay reportajes, si tenéis Orange o yo soy de Orange, hay reportajes de que al cabo de no sé cuánto, que no lo veré yo, no creo que lo vea, solo veré lo bueno, pero lo malo no creo. Hombre, si me reencarno otra vez sí, que es lo más seguro. Que tomen conciencia de sí mismos, o de sí mismas, los robots o las robots, y digan, los seres humanos son un estorbo para este planeta, vamos a destruirlos, y que nos destruyan. Sería una guerra como el pintor este que
tengo un libro de él que lo plasma en sus visiones así, ¿no? De Luis Rollo se llama, Luis Rollo tiene unos dibujos, que ahora no voy porque los tengo muy lejos, que plasma ángeles que son violados por robots y que los robots son demonios. Robots que vuelan por el cielo y ángeles hembra que están enganchados a la pared y los robots haciéndole el amor a los ángeles y autodestruyendo todo eso. Es una guerra, como el Mahabharata lo explica. Muy bien. Hay una guerra del ciclo así, o sea, en el Mahabharata explica el ciclo de la Tierra entero, lo que pasa. Y es muy parecido a lo que está pasando ahora aquí. Pero no lo explica exactamente como lo he explicado yo. Lo explica de otra manera. No habla de los dinosaurios ni nada de esto. Pero yo lo he explicado a mi manera. Espero que lo hayáis entendido, que os haya gustado. Y aquí dejo la charla. Nos vemos en el próximo vídeo, que es inspirado. Ha durado casi una hora. Y nada, espero que hayáis sacado algo de conclusiones sobre esto, ¿no? Y que dan a pensar. Bueno, amigos, nos vemos y espero que estéis bien. Y alerta. Y sobre todo, os voy a dar un aviso. Pase lo que pase, echar para adelante y no tengáis miedo. No tengáis miedo de nada. O sea, si ni lo vayáis a reencarnar siquiera. Porque hay gente que no está preparada, como por ejemplo, a lo mejor yo no estoy preparado, porque estoy tan enganchado en el tabaco que no me puedo llegar a deshacer de la rueda del renacimiento. Y a lo mejor me convierto en un animal. Pues no tengáis miedo a convertiros en un animal. No tengáis miedo, por favor, no tengáis miedo. A lo mejor vais al cielo, luego reencarnáis en un animal, o a lo mejor directamente reencarnáis en un animal, o no, o reencarnáis en una persona. No se sabe. Pero lo que sí que digo es, leer es riqueza mental. Cuanto más leáis libros, no leáis solo los libros, como hace mucha gente, que solo se lee los libros, leeros más libros y riqueza mental, como decía el anuncio. Con esto me despido, con esta pista, y hasta luego.